Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar lo que vivimos en el día a día. Cualquier situación de la vida diaria, nosotros tenemos la respuesta en la suficiencia de la palabra de Dios. No hay otro lugar donde podamos encontrar verdadera esperanza como la palabra de Dios. Les recordamos que todos nuestros programas, todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. Si todavía no lo sigue, pues te animamos a hacerlo. Dale a la campanita y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto cuando subimos un programa nuevo. Involúcrate y sé parte activa de este ministerio. Ayuda a que la palabra corra, compartiendo y recomendando nuestro canal. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. En el día de hoy vamos a continuar el programa de la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de cómo podíamos mejorar la relación con nuestros hijos. Y una de las preguntas era acerca del devocional familiar. Entonces, para tocar el día de hoy y entender la importancia que tiene el devocional familiar en la vida cristiana y en las familias, quiero darle la bienvenida al pastor Eduardo Saladín y al pastor Luis Méndez. Pastores, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Como siempre, un placer estar contigo y con Luis aquí en este programa. Un gozo de nuevo que podamos coincidir aquí en este nuevo episodio de Conectando. Bueno, ustedes decían la semana pasada que yo era que llevaba las cosas cuadraditas, que no, pero ustedes pidieron otro programa y aquí estamos en el otro programa del devocional familiar. Pero la semana pasada... Daniel, yo le voy a preguntar, Luis, vamos a preguntarle a Rosalía, la esposa de Daniel, si él está haciendo el devocional familiar. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, déjalo para el final del episodio. Sí. Vamos a dar un examen. Lo maravilloso de todo esto es que cuando uno se expone, el primer afectado es uno. Y lo maravilloso de la vida cristiana es que cuando las cosas no andan al 100%, hay que tomar acciones y empezar a mejorar. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y para todo el que está aquí en falta, pues esta es una oportunidad para que haya un nuevo comienzo. ¿Estamos claros? Bueno, pero la semana pasada estaba empezando duro, tirándome a mí, imagínense. Pero la semana pasada nosotros hablamos del devocional familiar y yo sé que para muchos de nosotros los cristianos es una palabra muy conocida, pero otros no entienden. Y a mí me gustaría iniciar en el día de hoy definiendo qué es el devocional familiar. Esa va para don Eduardo. Ok, don Luis, muchas gracias. Bueno, como lo dice el nombre, es un tiempo de devoción, es un tiempo de adoración a Dios. Muchos dicen que es una disciplina espiritual donde la familia se congrega para alabar, adorar a Dios, para conocerlo más, para aprender a confiar en Él, a obedecerlo más a través de las enseñanzas, de las escrituras, de la oración y del cántico de alabanza al Señor. Excelente, que podemos resumir que es un tiempo dedicado de una familia para acercarse a Dios a través de su palabra y a través de un tiempo de cántico, alabanza y oración. Sí, y es algo importante en este aspecto. El devocional familiar, aunque muchas personas son cristianas, ¿verdad?, no lo conocen o no lo practican en sus hogares. Y eso nos habla del estado en el cual están muchas familias cristianas que se circunscriben a que la enseñanza de los hijos de toda la familia sea solamente los domingos en la iglesia y no hay un altar diario de devoción en la presencia de Dios en los hogares. Excelente. Y una pregunta, ¿sobre quién recae la responsabilidad en el hogar del devocional familiar? Bueno, yo pienso que es obvio que la Biblia resalta consistentemente la responsabilidad del hombre como cabeza y líder del hogar. Yo creo que en sentido general, todo lo que se mueve dentro de una familia recae sobre la responsabilidad principal del esposo, del papá,
el hombre. Eso no quita que la pareja no sea un equipo y que puedan complementarse adecuadamente. Yo creo que hay etapas en la vida donde los esposos comparten responsabilidades, pero yo diría siempre, independientemente de las delegaciones que puedan haber, yo creo que es bíblico decir que de manera primordial cae sobre la responsabilidad del hombre. Sí, y tú sabes, Luis, que hay textos que nos hablan de esto. A mí me gusta mucho y quiero que me permitan leerlo. Un texto en Génesis 18-19, donde Dios le ha dicho anteriormente a Abraham que va a ser una nación grande y fuerte. Y dice en el versículo 19, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo, óigame bien, justicia y juicio para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado de él. Dios sabía que Abraham iba a hacer esto, al igual que en Josué 24:15, donde él dice, miren, yo no sé a quiénes ustedes van a servir, si a los dioses que sirvieron sus padres cuando estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo sé una cosa, yo y mi casa, dice él, serviremos al Señor. Entonces, hay un mandato claro en ese sentido a que el hombre como cabeza del hogar sea el responsable de esta enseñanza, al igual que lo vemos en Deuteronomio 6. Pero eso ya lo veremos más adelante. Pastor, pero usted acaba de decir eso y de verdad que estamos muy claros de que el hombre es el responsable. Tristemente, muchos hombres no están cumpliendo su rol. ¿Qué debe hacer una mujer con un hombre que no está cumpliendo su rol? ¿Esperar, forzar para que el hombre lo haga? ¿O ella debe suplir en cierta parte lo que él no está dando? Yo creo que eso hay que cualificar la pregunta en el siguiente sentido. ¿Es una esposa que es cristiana, Daniel, y el esposo no es cristiano? ¿O es una esposa cuyo marido profesa la fe? Ambos cristianos, pero el marido está en falta porque no está siendo responsable con el llamado de Dios al hombre como cabeza del hogar de instruir. Entonces él no lo está haciendo, tiene muchísimas excusas que debe hacer ella porque los niños se están perdiendo de esa comida en ese momento porque él no hace nada. Es verdad que él debe ser responsable y ese es el llamado. Pero ¿y la mujer qué hace? Porque vemos muchas madres con esa disyuntiva y con ese problema. Bueno, lo primero que yo le recomendaría a esa hermana, a esa esposa, es que ore al Señor y luego de orar se siente con su esposo, con las escrituras y lo lleve a estos textos donde se ve la responsabilidad del esposo, algunos de los que hemos citado, y textos, ¿verdad?, que muestran que él es la cabeza de la casa. Ella debe hacer esto con todo respeto, con todo amor, hablarle de la necesidad de que él como cabeza lleve a cabo este devocional y la bendición que será eso para los hijos, para que puedan conocer al Señor, para unificar a la familia, hablarle de todas las bendiciones que tenemos en el devocional. Ahora, si él no escucha el llamado, yo la llevaría a un segundo paso, que hablara con hermanos piadosos de la iglesia cercanos al esposo para que ellos lo ayuden, ¿verdad? Como amigos, como hermanos, lo edifiquen acerca de este tema del devocional y si es necesario le expliquen cómo debe hacerlo, ya que quizás él no lo hace, no por negligencia, es que no sabe cómo llevar a cabo ese devocional. Esas son algunas sugerencias más las que Luis nos va a dar. No, estoy de acuerdo, Eduardo, y yo añadiría, siempre tenemos que pensar como equipo. Yo creo que es una cultura que los esposos temprano en el matrimonio deben de cultivar. Yo no creo que la idea es reclamar ni atacar falta de responsabilidades. Yo creo que la pareja debe aprender a desarrollar una cultura de gracia en la que ambos sean desafiados a crecer, no en atacarse, pero a crecer. Yo recuerdo que todos tenemos épocas. Hay épocas en las que uno está más apasionado para cumplir con su deber y hay épocas que uno está arenado. Y yo lo que creo que todo hombre espera
ayuda, como dice el pastor Eduardo, que estoy muy de acuerdo con los señalamientos que ha hecho, pero una ayuda encaminada a que avancemos, no de crítica, de paralizarnos. Yo recuerdo en época de mi matrimonio que mi morena, muy sabiamente, como dice el pastor Eduardo, ella hablaba conmigo y muchas veces lo que ella hacía era esto: mi amor, oye bien, entonces, ¿a qué hora hacemos el devocional hoy? Y yo, bueno, pero la cena va a ser como a las 5, ¿qué tal a las 5:30? Y sin yo darme cuenta, a las 5:30 estaban los niños convocados a la sala, estaba la Biblia en su lugar y estaba todo el mundo listo esperando. Entonces era una manera de empujarme. Yo a veces decía, pero yo, ¿y qué fue lo que pasó? Y ya estaba todo el mundo en la sala esperando que llegara el predicador. Y adivinen quién era el predicador. Yo. Entonces, pero eso, pastor, eso era cuando usted no era pastor, porque los pastores no tienen problemas, los pastores con el devocional. No, eso era cuando yo era un pastor. A veces llegaba cansado, Daniel, y yo quería ver mi juego de pelota, esa cosa. Pero el punto es, yo pienso que una de las cosas que queremos hacer en esta iniciativa de Conectando con la Palabra es animar. Nuestro deseo es que podamos ser mejores adoradores de nuestro Dios. Nuestro deseo es levantar familias fuertes, creyentes fuertes en la palabra. Cuando hacemos todos estos señalamientos, nuestro propósito es edificar, nuestro propósito es que se animen, es que arranquen. Como decía Daniel al principio, si aquí se habla algo que me encuentra a mí fuera de mi deber, pues me motivo a hacerlo, porque la idea es que al final del episodio terminemos mejor que cuando empecemos. Entonces, yo creo que esa es la cultura que una pareja tiene que hacer. Por eso son un equipo, y hay veces que nuestra amada esposa es un tremendo soporte para cumplir nuestros deberes. Y muchas veces nosotros también, los hombres, tenemos que cultivar esa sensibilidad de dar gracias a Dios por esposas que tienen ese celo, ese temor, ese amor por el Señor. Y en vez de verlo a nosotros como si tuviera tanta oposición, nos está animando y empujando a acercarnos más a Dios. Y como dice Eduardo, ese tiempo de orar es clave porque sensibiliza el corazón a hacer lo que es bueno para el alma, que es acercarnos a Dios. Esa es la idea. Excelente, excelente. Entonces, hemos visto sobre quién cae la responsabilidad, que a veces pues tienen que o buscar consejo o de una manera con gracia poder motivar al otro a que cumpla su rol y ver bíblicamente. Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante realmente para una vida el devocional familiar? Para una vida de una familia cristiana. Bueno, lo primero que vemos en las Escrituras es que Dios nos manda a nosotros como padres a instruir a nuestros hijos. Permítanme leerle lo que dice Deuteronomio 6:1. El Señor le dice, estos son los mandamientos, los estatutos, los decretos que el Señor Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. ¿Para qué? Para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que sean tus días prolongados. Entonces, más adelante dice en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y continúa, ahora voy. Y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y sigue diciendo todas estas ordenanzas. ¿Por qué es importante el devocional familiar? Primero, vemos el mandato que tenemos de instruir a nuestros hijos, de enseñarles los mandamientos de Dios. En otras partes de las Escrituras vemos que tenemos que instruirlos en su disciplina y amonestación. ¿Y qué mejor manera que uno tener un tiempo diario donde como familia leamos las Escrituras, enseñemos las Escrituras, alabemos al Señor y oremos juntos? Porque como padres, Daniel, nosotros tenemos un objetivo.
y es instruir a nuestros hijos, como decía, en la disciplina y amonestación del Señor. Mira lo que pasa. Nosotros nos preocupamos mucho, como hablábamos en el programa anterior brevemente, de la alimentación de nuestros hijos, de su educación, y hacemos más planes para que nuestros hijos sean buenos profesionales, buenos deportistas, pero realmente nuestro mayor deseo debe ser que ellos conozcan al Señor y sean verdaderos adoradores de Dios. Pastor Méndez, ¿y usted? Yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo y es importante que nosotros como padres entendamos que no es solamente el enfoque con los hijos. Nosotros necesitamos también esa palabra para ser fortalecidos. Hay demasiados desafíos en esta vida, como padre, como hijo, como esposo, como individuo. Y ese tiempo enfocado, dedicado, especialmente como familia en la palabra, es una sombrilla bajo la cual todos nosotros somos bendecidos. Así que, como decía el pastor Eduardo, no es solamente descargar nuestra responsabilidad de incluir a nuestros hijos, pero ese mismo tiempo Dios lo usa también para bendecir nuestras almas y acercarnos a Él. Excelente, pastor. De verdad que aquí estamos finalizando nuestro primer segmento. Hemos definido lo que es el devocional familiar. Hemos visto sobre quién recae la responsabilidad del devocional familiar y por qué es importante. Entonces, vamos a tener esa base ahora mismo en nuestra mente para entender qué es lo que tenemos que hacer con la parte práctica, porque sabemos que es importante, pero muchas personas no saben cómo hacerlo. Y para eso lo vamos a ver en nuestro segundo segmento. Bueno, continuamos con nuestro programa y la verdad que ha sido excelente mirar la importancia para la vida cristiana de tener el devocional familiar, pero muchos se preguntarán qué yo puedo hacer, cómo lo hago, yo no sé exactamente qué debo hacer y me gustaría saber, Pastor Saladín, qué recomendaciones prácticas usted puede darle a una familia, a un cabeza del hogar para que pueda hacer el devocional familiar. Bueno, habiendo establecido lo que es el devocional familiar, que no es un castigo, no es una disciplina para los hijos porque han hecho algo malo, sino que debemos establecer ese espíritu de gozo, de fiesta solemne, de alegría, de júbilo, cuando nos reunimos como familia a leer la palabra de Dios, a cantar himnos y a orar. Eso es algo muy importante. No es llamar al devocional y todo el mundo va con una cara sombría. No, vamos a una fiesta familiar donde nos vamos a encontrar con Dios. Y debemos tener claro también, Daniel, y saber que el hecho de reunirnos como familia nos ayuda a crecer en amor los unos por los otros, en armonía, porque hay ciertos temas, hay ciertas situaciones que se presentan durante el día en el hogar, que luego del devocional o en el tiempo de devocional se pueden traer algunos principios bíblicos para lidiar con esa situación. Pero habiendo establecido que es un tiempo de gozo y no un castigo, la pregunta que las personas se hacen, ¿y qué yo debo hacer en ese devocional? Yo diría que hay 3 cosas básicas. Leer las Escrituras, orar y alabar al Señor. Generalmente lo que nosotros hacíamos es que teníamos nuestros himnarios allí junto con nosotros y como familia cantábamos 1 o 2 himnos. Si hay alguien en la familia que tenga habilidades musicales y puede tocar algún instrumento, el piano, la guitarra, de manera que podamos cantar juntos o tener alguna pista de música o hacerlo solo con las voces. Es bueno tener un tiempo de cántico de 1, 2, 3 himnos. Luego, estudiar una porción de la Biblia.
se puede ir leyendo la Biblia de una manera expositiva, leer pasajes de la Biblia y comentarlos, traer alguna enseñanza de ese pasaje. Se pueden estudiar porciones particulares de las Escrituras. Por ejemplo, vamos a estudiar durante algunos días o algunas semanas los 10 mandamientos. O imagínate que hay algún tema en el hogar de cómo manejar los conflictos. Uno puede tomar ese tema y estudiarlo en el devocional. Pero lo importante es que nos expongamos siempre al estudio de la palabra de Dios y que lo apliquemos o estudiemos porciones según las necesidades de las familias o según situaciones providenciales que debamos tratar. Aquí debe participar toda la familia, el padre leyendo las escrituras, explicándola a la madre, los hijos, dando su opinión, respondiendo las preguntas que se plantean. Pero yo quiero oír al pastor Luis también diciéndonos sus experiencias. No, estoy de acuerdo, Eduardo. Yo creo que tú has hecho muy buena explicación sobre el qué se hace. Quizás la observación que me gustaría añadir es sobre el cómo. Y una de las cosas que yo pienso que es importante, y tú hablaste algo de eso al inicio, es que debe ser un tiempo de celebración, no es un tiempo aburrido. Nosotros tenemos que ser creativos, y a aquellos padres que tienen niños pequeños, o sea, esto va implementándose de acuerdo a las edades de los muchachos. Si usted tiene un niñito pequeño, no vaya usted a pensar que usted le va a dar una lectura de 30 minutos a un niño que no se sabe ni sentar bien todavía. Entonces debemos ser creativos. A veces el desafío es que hay uno de los hijos ya que tiene edad avanzada y otro que todavía está pequeño y hay que jugar con eso. Pero una de las cosas que yo pienso que a nosotros nos ayudó mucho también es hacerlo bien ilustrativo. Yo fui profesor de escuela dominical y entonces eso me ayudaba a mí en mi sala, en la casa, porque yo lo tomaba como una escuela dominical, es decir, yo preparaba material para poder enseñarle a mis hijos. Yo pienso, aún siendo pastor, yo recuerdo que yo no veía diferencia en dedicación a un sermón del domingo, mi preparativo para eso, y a lo devocional de mi casa. Yo enseñaba con la misma pasión, con la misma dinámica. Dios no es aburrido. Adoramos a un Dios que es glorioso, maravilloso. Por tanto, el tiempo devocional no puede ser aburrido. Entonces, yo creo que a veces eso es uno de los desafíos que como padres decimos, debemos dedicarle tiempo y prepararnos. A algunos padres yo les recomendaba, toma comentarios de los evangelios. Hay evangelios según San Mateo, Marcos, que están explicados. C.A. Riley tiene algunos comentarios de eso que son muy prácticos. Entonces, para que no tengas que estar muy consumido en preparar, estudia eso bien y trata de enseñarlo con mucha dinámica. También el tema de hacer buenas preguntas. Yo creo que a veces la conciencia es despertada con las preguntas. Y a los niños de diferentes las edades, la pregunta ayudaba mucho en la manera como la formulábamos. A uno de los hijos más avanzados, la pregunta era mucho más profunda. A un niño más pequeño simplemente diferenciar entre una palabra y otra, pero yo creo que lo que queremos enfatizar es tiene que haber una dinámica donde haya una celebración, que haya un gozo en poder conocer a Dios como Él se revela en su palabra. También quería decir, abundando de lo que Luis nos plantea, esos comentarios de Riley son muy buenos, Luis. Yo lo utilicé mucho, tanto en mis devocionales personales como familiares, porque él toma 3 o 4 versículos de las Escrituras y de una manera devocional, en página y media, te da varias ideas devocionales, varios pensamientos acerca del texto que se está leyendo. Y yo creo que uno de los temores de muchos padres es que están cansados, no han tenido el tiempo para preparar el devocional, entonces no tienen mucho que decir en ese momento a la familia. Y qué bueno es poder tener una guía como eso
que Luis recomienda, esos evangelios explicados de Ryle, que nos ayuden a nosotros poder explicar las escrituras a nuestra familia. Es muy bueno también tener un comentario, una Biblia comentada como la de John MacArthur, que usted puede leer 3 o 4 versículos de la epístola, del libro, del tema que están estudiando y tener allí la explicación para usted poder traspasársela a sus hijos. Y perdón, añadiendo, Eduardo, escuchándote, recordaba también algo que hicimos nosotros como una costumbre santa en nuestro hogar, también eran las predicaciones de los domingos. Es decir, nosotros, de acuerdo a las edades, les pedíamos a nuestros hijos que tomaran notas en el servicio. Entonces, una de las cosas que hacíamos, probablemente los lunes, que era el próximo día al sermón, hacíamos compartir esas notas. Yo tengo la convicción de que como Dios edifica la iglesia, tiene que ver mucho con la labor profética de la predicación. Yo creo que en todo ministerio, en una iglesia local, debe girar en torno a la predicación, porque todo el tiempo que se toma un pastor para preparar un sermón, no es verdad que la gente va a captar todo ese contenido en 45 minutos, 1 hora sentado ahí. Entonces, yo soy de los que piensan que el tiempo en el domingo, más bien, es tratar de captar todo lo que puedas del sermón. Luego tú te vas a tu casa y procesas lo que se ha hablado ahí. Entonces, como los hijos fueron expuestos en el domingo, dependiendo de la edad, de lo que sea, una buena oportunidad como familia de acentuar qué fue lo que el pastor enseñó el domingo. ¿Cuáles fueron las 3 cosas más importantes que el pastor? Y eso refresca la exposición. Estamos, como quien dice, entonados y sincronizados con lo que Dios va revelando alrededor de la iglesia. Quería abundar en eso que Luis ha dicho, que es importante, las edades de los hijos. Recuerde que si usted tiene un niño de 3 o 4 años, uno de 7 y uno de 12, no es lo mismo para el pequeñito. Quizá el pequeñito en un devocional familiar solamente puede estar atento 4 minutos, como mucho 5 minutos. Entonces hay que saber cómo estructurar el devocional, de manera que usted no quiera dar un devocional de 45 minutos con niños pequeños. Y recordando lo que ustedes están diciendo, porque yo fui una persona que mi papá dio devocionales y no cortos, eran largos, muy largos. Y hablando de la escuela bíblica, el pastor Méndez me dio escuela bíblica a mí cuando tenía 13, 14 Eso años. quiere decir que Daniel es viejo. Hagan la interpretación correcta. No, Luis, yo lo que creo que tú empezaste siendo un muchachito de 8 o 10 años a dar clase en la escuela bíblica. Bueno. Un punto bueno del devocional familiar es que va educando a los niños para el culto de adoración. Porque a veces los niños en la casa, pues en el culto de adoración, está que no se están tranquilos, pero posiblemente en ninguna parte de la semana, pues están expuestos a la palabra. Entonces, para un niño pequeño o para un niño de cierta edad, cuando el devocional familiar es frecuente, pues ellos se van educando para el culto de adoración y van aprendiendo, que eso fue lo que pasó pues con nosotros y con nuestra generación, aunque nuestros padres pues daban un culto todos los días en ese tiempo. Pero ese es un excelente punto, Daniel, el que tú señalas. Yo creo que es lo correcto. Nosotros como padres preparamos a nuestros hijos para que puedan en un momento adecuado ya participar del servicio de adoración. Porque si se practica en la casa, ya no va a ser una sorpresa para ellos cuando estén allá. Y yo creo que eso es parte de la labor, donde en la casa es donde formamos el carácter, más que en la iglesia. Finalmente, yo quisiera hacer una pregunta muy breve a cada uno de ustedes. Y yo quisiera, bueno, la pregunta es larga, pero yo quiero que la respondan breve. Los cristianos muchas veces están en la lona porque fallan en el devocional. Yo quisiera que ustedes le dijeran brevemente a ese cristiano que ha tratado de empezar 1000 veces, que vive fallando, y que ustedes lo animen a que esa persona retome otra vez por la importancia que tiene la vida devocional, porque en la vida devocional uno, teóricamente hay veces a grande que uno se cierra los oídos, pero cuando Dios permite que nosotros abramos los ojos y nos convertimos, toda esa palabra que teóricamente no oíamos, el Espíritu Santo la usa en el futuro. Pero para esos padres que están cansados de intentarlo y no lo han hecho, ¿qué ustedes pudieran decirle? Porque ustedes tienen que haber vivido, aún siendo pastores, esos momentos. Daniel, generalmente cuando un padre es frío
para llevar a cabo los devocionales familiares es porque hay un fallo, vamos a decirlo así, en su vida devocional personal. Porque en la medida que una persona tiene devocionales personales, tiene comunión con Dios, se está alimentando de la palabra, está alabando a Dios a nivel privado y personal, está orando en su presencia, tendrá ese deseo de continuar agradando a Dios, tendrá ese deseo de que su familia también se nutra de la palabra, querrá obedecer a Dios y cumplir con los mandatos de Dios, de cuidar de su familia y de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas van a ser añadidas. Excelente, y eso lo vemos en el texto, lo que Eduardo quiere decir. Los dos textos que el pastor Eduardo señaló como base guardan ese orden. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, antes de decir en el verso 7, diligentemente la enseñará a tus hijos, primero dice, verso 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso eres tú primero, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Y luego la vas a enseñar. Tú no puedes enseñar una cosa que todavía tú no has aprendido. Y en Efesios capítulo 6, cuando dice que nosotros no debemos provocar a nuestros hijos, sino instruirlos en disciplina, en instrucción del Señor. Efesios 6 viene después de Efesios 5 y después de Efesios 4, 3, 2 y 1. Antes de nosotros poder llegar a Efesios 6 hay que pasar 5 capítulos de Efesios. Antes de poder instruir a nuestros hijos terrenales tenemos que aprender a ser hijos espirituales. Antes de poder ministrar a nuestros hijos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Antes de nosotros, es una secuencia que guarda la Escritura. Entonces yo creo que Pastor Eduardo tiene razón en decir, vamos a primero nosotros a cultivar esa comunión con Dios. Vamos a recibir antes de poder intentar dar. Es un buen llamado, es una buena causa, es un mandato de la Biblia. Todos necesitamos esa conexión con Dios para vencer los desafíos que Dios trae en nuestra vida. Por tanto, yo creo que es una resolución santa de decir, déjame mejorar mi relación vertical con Dios primero, para luego ser capaz de poder cumplir mis responsabilidades horizontales que de instruir a mis hijos en los caminos de Dios. La verdad, pastores, que muchísimas gracias por este valioso y maravilloso tiempo. Qué bueno es entender que para nosotros poder ser un buen maestro, como en los devocionales debemos estar afectados por la palabra y necesitamos esa relación vertical con Dios, esa comunión personal. Pastor Saladín decía que si alguien es músico, que pues para el tema de adoración, parte del devocional, pero hoy con YouTube nada más hay que poner la letra y el karaoke, es decir, que es más fácil que cuando él estaba, porque él tenía el privilegio de que sus hijos eran músicos, pero ahora... Sí, eso, cuando el pastor Saladín daba devocionales, Colón no había llegado todavía. O sea, ya hay internet, ya ahora hay internet en esta etapa. No, gracias, pastor, por tanto amor y por subir mi autoestima. Muchas gracias. Entonces, para el tiempo de adoración, ahí está YouTube, están las canciones, muchísimo. Para el tema de la palabra, del compartir, hay muchísimos comentarios. Estamos llenos de recursos. Tenemos una generación que tiene muchos recursos para compartir la palabra. Tenemos que orar. Tenemos que orar después de haber cantado. Tenemos que orar después de haber compartido la palabra. Porque esa palabra, si Dios no se acuerda de nosotros, si Dios no nos visita, no va a haber transformación ni de nosotros ni de nuestros hijos. Que Dios nos ayude a depender de Él. Que Dios nos ayude a ser fieles haciendo el devocional diario, porque no hay nada mejor que le podamos dar a nuestros hijos que el compartir la palabra de Dios. La verdad que ha sido un excelente tiempo. Yo he sido sumamente bendecido, retado, y tengo que seguir siendo comprometido para hacer las cosas para el Señor y ser más intencional en ese devocional familiar, que realmente es el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos. La palabra y mostrar la palabra. La verdad que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en su programa Conectando con la Palabra.